Poco vas, ¿no? Poco vas, ¿no? Poco consume, ¿verdad? Pero te lleva donde tiene que ir, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, ¿quién? Jorge, ¿dónde está Jorge? Ah, Jorge ha tenido que llevar los niños. Venga, vamos a ver, ¿quién más me dice cuántos caballos tiene? BJ, ¿cuántos caballos tienes? 150. Eso gasta más. Jorge me estaba diciendo que tiene uno eléctrico. Eso no hace... Eso no hace nada de eso. Un eléctrico, pero me ha dicho que para un novato el llevar ese MG eléctrico que él tiene no es recomendable. ¿Por qué? Porque le pisas y se le va, se va el coche, se va. Y compré un coche así de segunda mano, no eléctrica, pero así en Estados Unidos, y entramos y salimos y Brenda dice, ¡ay, ¿dónde va? Digo, Brenda, es que no lo puedo controlar. Tenía muchos caballos, tenía mucha fuerza ahí. La verdad es que, ¿qué tienes debajo del capó? Podemos ir pensando, ¿qué es lo que está en el motor? ¿Qué es lo que está? Pues esta foto no es la foto exacta, pero es nuestro hijo Marcos. Conocéis el hijo Marcos, ¿no? Pues él estudió aquí y una de esas cosas que quizás cuando yo llego a mi media edad voy a comprar uno igual, pero él cuando tenía 16, 18 años compró un Mustang como este, descapotable. Y cuando un día llamándole por teléfono, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí en la casa mirando a la calle a mi Mustang. ¿Qué color es? Amarillo. ¿Es bonito? Sí, es muy bonito. ¿Es muy deportivo? Sí, muy deportivo. Todo fabuloso. Pero papá, no anda. No anda. ¿Y qué le pasa? No sé, no arranca, no anda. Pues a lo mejor la batería. Y entonces va 70 kilómetros, tiene que ir al donde tenía que comprar una batería, compra la batería, la trae a casa con el viaje para abajo, el viaje para acá, pone la batería y arranca. ¡Oh! Ya, boom, boom. Ya. Al día siguiente no arrancaba. No arrancaba. Pero Marco, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, la batería que no arranca. Pues no sé, 70 kilómetros para abajo a descambiar la batería, algo está mal. Volver otra vez, poner la batería, arranca. ¡Ay, ya arranca! Al día siguiente, otra vez, descargado la batería. Tenía una descarga y un mecánico de pura compasión por él le metió horas y horas y por fin encontró el botoncito que pone el antinieblas de atrás, se quedó pillado y siempre estaba puesto. Entonces comía la batería entera en un día y no arrancaba. Sin chispa, sin esa chispa, con cochazos enormes, pues lo que pasaba, todo lo que tenía bajo el capó, no valía nada. Lo bonito que era el coche, no valía nada, porque no hacía lo que tenía que hacer. Y tuvieron que llamar la grúa. La grúa para llevarlo, para poner y arreglarlo y poner esa chispa. Hay veces que nosotros estamos en la misma situación. ¿Qué es lo que tienes bajo el capó de la fachada que tienes como creyente? ¿Qué es lo que da la chispa? ¿Qué es lo que está motivando a la persona, a tu persona, para hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer? Para ser la persona
que Dios te está llamando a ser. A ver si algunos de vez en cuando nos hace falta la chispa. El capítulo hoy que nos corresponde es en Hechos capítulo 2. Tenemos la primera predicación de Pedro después de Pentecostés. Todos los domingos en muchos lugares del mundo y en otros días en el mundo se predica millones de veces. Se ha predicado millones y millones y millones de veces. Pero vamos a volver a la primera predicación después del día de la llegada del Espíritu Santo. La chispa que entró en todos los creyentes, en todos los apóstoles, en todos los que estaban en el aposento alto, entró en ese lugar y luego en ese día de Pentecostés, cuando estaban en la plazoleta y donde empezaron a predicar, donde el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y la venida del Espíritu Santo fue la semana pasada que ya se habló, pero terminamos en el versículo 12 o el 13, no sé dónde terminó BJ, pero la gran pregunta está en el 12. Ahí hay en la plazoleta o en la plaza miles y miles de personas. Están escuchando un estruendo, están viendo lenguas de fuego, están viendo, quizás en ese momento no, perdóname, pero están escuchando el mensaje en su idioma, y vienen de todo el mundo. Han venido de todo el mundo para hacer servicio religioso, para contactar con Dios, para enlazar su alma con lo eterno, y están en la plaza y de pronto escuchan a las personas hablándole en su idioma natal, y esta gente, estas personas no conocían idiomas, apenas podían conocer otra cosa que su oficio. Estaban ahí predicando y la gente, la muchedumbre hacía la pregunta: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pregunta más fuerte? Hay muchas personas que nos pueden estar mirando desde fuera y no entienden cómo andamos, no entienden lo que está haciendo el Señor. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día que muchos están preguntando: ¿qué es lo que está pasando? No sé qué la temperatura, no sé qué lo global, no sé el gobierno, no sé los terremotos, no sé la cantidad de cosas que están pasando, y hacen la pregunta: ¿qué es lo que significa todo esto? Y hay mucho temor, hay muchas preguntas sobre este tema. Pues esto no era distinto a lo que era en ese día, cuando estaban haciendo ¿qué quiere decir esto? Vamos a leer aquí en capítulo Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Entonces he ayudado para entender este mensaje, porque es bastante extenso el mensaje en cuanto a la lectura. No es tan extenso como lo que voy a hablar hoy, pero es extenso en la lectura así. Pero vamos a ir, ha quedado muy pequeño ahí, pero vamos a ir parte por parte en lo que Pedro era el mismo que antes había negado a Jesús. No quería verse con Jesús, no quería identificarse con Jesús hace 7 semanas antes de esto. Eran los que se estaban peleando entre ellos, es lo que estaban haciendo cosas, pero algo ha sucedido. La chispa del Espíritu Santo ha llegado sobre ellos y ahora vemos algo muy distinto de lo que va a suceder. Vemos a un Pedro transformado, vemos a apóstoles transformados, transformados tantos que hasta la gente lo único que podían entender es que estaban llenos de mosto, estaban borrachos. Algo estaba pasando aquí, porque algo ha pasado dentro de ellos que todo el mundo se daba cuenta que había algo debajo del capó que llenaba el motor,
que llenaba sus vidas y que ellos iban a transformar, estaban transformando hasta la atención de ellos en ese lugar. Entonces Pedro, en primer lugar, sale empieza este mensaje por algo conocido que ellos ya conocían, algo que conocían. Pregunta primero, ¿qué es lo que ha pasado? Empieza con esa pregunta y luego dicen, Pedro empieza por lo conocido para luego llegar a lo desconocido. Toda esta gente eran piadosos, gente que seguían el Antiguo Testamento, conocían las profecías, conocían lo que estaba pasando, estaban ahí por esa razón. Y Pedro coge de ahí y dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto ya estaba predicho antes. Y ahora entramos no solo en la primera predicación, pero entramos en una nueva etapa en toda la iglesia, en todo el plan de Dios. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Joel, el profeta, vivió mucho antes y él estaba prediciendo que en ese día, en los postreros días, iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda persona, toda carne. El Espíritu Santo derramado sobre toda carne. Pedro está diciendo, esto es lo que está sucediendo aquí hoy. Se está cumpliendo esto. Hoy en adelante, toda carne va a poder entender que necesitan un Salvador. Toda carne van a ver que necesitan ser salvos, que necesitan, no solo los judíos, no solo los que iban al templo, no solo los que estaban cercanos a los ritos religiosos de aquel entonces, sino que toda carne va a poder entender. Y ahí, gracias a Dios, entramos nosotros también como los gentiles, los no judíos. Entramos ahí también. Por eso nosotros hoy podemos entender cosas espirituales. Porque el Espíritu de Dios ha venido y es el Espíritu de Dios que nos llama a sí mismo. Nadie aquí ha podido entender la palabra de Dios o han podido entender las cosas de Dios sin que el Espíritu le haya llamado. Y en este momento entra este nuevo capítulo, en los postreros días. Y estamos ya 2000 años en estos postreros días. Estamos en la última recta final. Y uno dice, bueno, 2000 años no es la recta final, ¿no? Sí, es la recta final. Un día con el Señor son 1000 años, pues ya llevamos 2 días. Y el Señor viene de nuevo, porque luego dice aquí, antes de que venga el Señor, estas cosas van a pasar. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Una cosa es los postreros días y otro es el día del Señor, cuando Él viene de nuevo y todas estas cosas van a pasar. Y dice que todos vais también vuestros hijos, vuestras mujeres, todos van a profetizar, van a ver visiones, van a entender quién es el Señor y el Espíritu de Dios va a estar ahí en ese lugar. Hermanos, estamos viviendo este capítulo de la Biblia hoy en día. Estamos viviendo este momento, estamos en ello. Las cosas cada vez peor, ¿no? Que estamos escuchando tantas cosas, pero el Señor nos ha dado el Espíritu de Dios para entenderla. Nos ha dado su Espíritu y nos atrae a sí mismo para nosotros. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces el Espíritu viene sobre ellos. Muchas veces creemos que el Espíritu Santo solo es para los creyentes. Sí, es verdad. El Espíritu entra de lleno en un creyente. Pero si el Espíritu de Dios no está sobre nuestros pueblos, sobre nuestras naciones, sobre nuestros gobernadores, no pueden entender. Pero el Espíritu de Dios está aquí. Y podemos, y nos toca a nosotros abrir brecha, proteger en oración, poner muros de contención,
alrededor de nuestros líderes y de nuestros vecinos, nuestras familias, porque el Espíritu de Dios está presente, pero por el enemigo lo está impidiendo. Pedro dice, esto es el día que estamos viviendo. Y él se pone de pie. Ojo, ¿cómo sentirías tú? Hay 3,000 mínimo, 5,000 supongo, personas, todos preguntando, y de pronto se levantan Pedro y los 11. Si están embriagados no van a estar de pie mucho tiempo, van a estar tambaleando así. ¿Y qué es lo que pone dentro de ellos para poder levantarse? Y luego Pedro abrir la boca. Ay, ¿qué va a decir Pedro hoy? ¿Ahora qué va a decir? ¿Ahora qué va a decir Pedro? Y a gran voz clama este mensaje. ¿Quién le dio la chispa para hacerlo? El Espíritu de Dios le ilumina, le da esa autoridad para hablar. Hoy esto ha pasado, lo que el profeta Joel. Y eso ha sido el primer punto, el primer paso de lo conocido. Ellos todos sabían, creían en Joel, ellos entendían eso, ellos sabían esa parte. Entonces empieza de esa parte y va a lo segundo. Lo bonito es que rápidamente después, en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo segundo que hace Pedro, rápidamente introduce la idea de Jesús. Todo esto es a causa de Jesús. Traerle de un punto que ellos conocían y explicarle que Jesús es el que está cumpliendo esto. Es que Jesús tenía que morir y vosotros le habéis matado. Vosotros sois cómplices, vosotros sois culpables en parte de esto, aunque dice que Dios lo conoció de antes de la fundación del mundo. Curioso, ¿eh? Lo que pone. Dios ya sabía. Dios entrega a su Hijo, pero ellos son cómplices. Y todos nosotros somos cómplices. Tantas veces hablamos a personas que no entienden que en verdad cada uno es cómplice y que no entiende lo que está pasando. Los piadosos, los inicuos presentes en la plaza, los piadosos eran, dice, sois los culpables de lo que ha pasado aquí. Jesús siempre tiene que ser el centro de nuestro testimonio. Testificamos de la muerte y la resurrección de Jesús. Empezamos donde ellos están, pero llevamos la persona a hablar de Jesús. Jesús es la razón. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el que abre el camino. Jesús es el que nos da la salvación. Y es Jesús que ha ido a los cielos y sentado a la diestra del Padre, manda el Espíritu Santo, otro como Jesús. El Jesús en espíritu. Jesús tiene que ser el centro. Si no predicamos, si no testificamos de Jesús, no importa qué tenemos debajo del capó, porque no vamos a tener la chispa, que es la persona de Jesús por medio del Espíritu Santo. Tercer paso, él muestra claramente que todos son pecadores y necesitan un Salvador. Un cuarto paso, él da esperanza y sigue adelante, dice, y aún en mi carne descansaré en esperanza. Y estaba hablando aquí de este otro pasaje muy conocido de Salmos, donde está hablando de la muerte de David, donde David estaba hablando de la muerte de él y de su Señor, estaba hablando y él está diciendo a estos hombres piadosos ahí en la plaza, está diciendo que tenemos esperanza, porque David murió y está sepultado,
y está aquí entre nosotros. Pero Jesús murió, pero resucitó, tal como estaba predicho, tal como estaba profetizado. Y hoy nosotros tenemos la convicción de estar aquí hoy porque Jesús resucitó. Amén. Por eso estamos aquí. Por eso estamos. Y eso es lo que testificamos. Eso es lo que nosotros decimos. Hemos visto a Jesús. La verdad, si no has visto a Jesús, poco va a funcionar tu testimonio. ¿Sabe? Yo he visto, bueno, el otro ha visto y me lo ha contado. Eso es otra cosa. Yo he visto, yo he sentido, yo he tenido la chispa del Espíritu Santo en mí, porque he reconocido que yo también soy culpable, que yo necesito un Salvador y que Jesús es la única solución, el único Salvador que ha derrotado la muerte, ha quitado las cadenas de la atadura de la muerte y hablamos de resurrección. Ese es el mensaje que tenemos. Parece muy lejano de lo que escuchamos, vemos y oímos todas las veces en este mundo en hoy día. Pero ese es el mensaje. Y Pedro lo estaba diciendo. Estaba predicho, ha venido el Espíritu Santo y nosotros somos, Jesús es el centro de todo, todos somos culpables, pero hay esperanza. Y llegó el Espíritu Santo, usó ese mensaje de una forma tan especial que ya llegaron la próxima pregunta en el versículo 37. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Escuchamos la palabra? ¿El Espíritu se está diciendo algo ahora? Espero que no solo sean mis palabras. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu? Porque la respuesta de cada predicación debería ser esta pregunta: ¿qué he de hacer? En base de lo que acabo de escuchar, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ya lo habéis escuchado de mí, de vez en cuando los pastores, los predicadores, los que están aquí, uno dice, no sé ni por qué hablo. Pero no tiene que ser nuestra palabra. Tiene que ser el poder del Espíritu que cuando llega en ese momento estamos tan abiertos a lo que el Señor nos está diciendo, que se compungieron de corazón, fueron conmovidos, fueron afligidos, fueron movidos. Y yo he visto congregaciones de vez en cuando, y no comparo y no digo, es obra del Espíritu Santo, pero digo, hay veces que he visto que gente están tan movidos que salen corriendo, se ponen postrados y están llorando por el peso de lo que ellos ven, porque el Espíritu Santo te ha abierto los ojos para ver la realidad de lo que está dentro. Estamos pintados de amarillo, tenemos neumáticos nuevos, descapotable, cristianos de lujo, con mucha potencia debajo del capó, pero a veces falta la chispa. Porque todavía creemos que nosotros lo podemos hacer. Todavía nos corresponde a nosotros, creemos que Dios necesita mi ayuda. Sobre todo pone el vínculo del amor. Ya no soy yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es el Espíritu que vive en nosotros, que ha preparado los corazones. Y yo digo,
uno puede predicar y predicar y predicar, pero si el Espíritu de Dios no te ha llamado, no está haciendo eso. Pero muchos no vienen al culto con deseo de recibir del Señor. Vienen con la idea de cumplir. Vienen con la idea para hablar con sus amigos o para estar o para yo qué sé. Pero Señor, háblame con tu Espíritu hoy. En ese día de Pentecostés, tanto los discípulos, después de todas sus cosas, como el pueblo, Dios por su Espíritu los llamó a sí mismo. Y el Espíritu los movió. ¿Y qué hemos de hacer? Y ya Pedro contesta, tenéis que arrepentiros y bautizaros cada uno de vosotros. Y la promesa es para vosotros. Dice, la promesa es para todos, la promesa es para vosotros. Cada uno puede tener la chispa del Espíritu Santo en sus vidas. No tenemos que temer el Espíritu Santo, por favor. El Espíritu tiene que morar en nosotros. Podemos tener un cochazo de lujo creyente, que hoy mira qué cristiano que soy. Pero si no tenemos la chispa del Espíritu que funciona con la válvula y los cilindros del amor, perdona, me estoy mezclando ahí cosas, pero bueno, el amor. Si hablase en lengua, si hago todo eso, si tengo este motor, si tengo estas válvulas, pero no tengo amor, no soy nadie, no he hecho nada. El juzgar uno al otro es falta de amor. El juzgar uno al otro es falta de confianza de que Dios está haciendo algo en esa persona. Es falta de entender. Y a veces no entramos en no somos conmovidos. Queremos el mundo tal como nosotros lo queremos. Pero ahí en ese día, en esa plaza, 3,000 de esas personas contestaron y recibieron. Y ahí vemos la primera muestra post-Pentecostés de lo que el Espíritu puede hacer por medio del hombre y la mujer que le busquen. Recibieron la palabra y fueron bautizados. ¿Qué es lo que recibieron? ¿Queremos ese poder del Espíritu Santo? Tenemos que recibirla. Tenemos que apropiarnos de ello. La primera muestra de lo que Dios puede hacer. Cristo estuvo con ellos y cuando Cristo estaba andando con los discípulos, pues Cristo estaba con ellos y ellos iban haciendo cosas, pero Cristo estaba ahí. Cristo siempre es el punto de referencia. Ahora Cristo está en los cielos, ha salido, pero ha mandado el Consolador, ha mandado el Espíritu. Y ahora Cristo está en medio, Cristo está al lado del Padre y manda el Consolador, manda el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que manda? Manda el poder para cambiar ¿qué? El poder para recibir perdón. Los que estaban en la plaza venían de lejos para hacer sus holocaustos, para hacer sus sacrificios, para enmendar sus vidas con Dios. Y de pronto el Espíritu de Dios viene sobre ellos y les da la capacidad de recibir el perdón de su culpabilidad. Una cosa es darse cuenta que eres culpable, otra cosa es tener el poder de recibir el perdón. Y muchos creyentes que han dicho, sí, Señor, toma mis pecados, todavía van a cuestas con la culpabilidad de cosas que han hecho en el pasado. Pero ellos recibieron el perdón de su culpabilidad y de su pecado delante del templo, cambió el paradigma, el Espíritu Santo está aquí, 12 hombres predicando ahí, ellos escucharon, pero era el poder del Espíritu que le dio el poder para recibir el perdón. Y fue el poder
que también el Espíritu dio de la voluntad propia. Tú y yo no tenemos voluntad propia, necesaria, suficiente para hacer lo que hacemos. La voluntad propia para obedecer, hasta la obediencia que nosotros tenemos. Él nos da la esperanza, Él nos da la fe, Él nos da el poder en el Espíritu Santo para creer y para obedecer, porque el obedecer no es natural. Eso no es natural. El obedecer y formar como Cristo quiere que hagamos las cosas necesita del poder del Espíritu también. El poder para la restauración de las relaciones rotas. Ahí podemos ver a un Pedro predicando, pero ¿cómo puedo estar yo predicando delante de toda esta gente si hace 7 semanas estuve marginándome y no conocía del Señor? Esa restauración de relaciones, no es normal el que alguien que me haya dolido que voy a restaurar nada. No es normal, yo no lo puedo hacer de mi forma. Solo es en el poder del Espíritu Santo, el chispazo del Espíritu Santo en mi vida, que puedo decir, es tu amor, con ese amor te voy a amar. Con ese amor quiero restaurar la relación. Yo no tengo dentro de mí el mapa para llegar a ese lugar donde puedo reconciliarme. Hermanos, solo es cuando vivimos con el Espíritu nosotros tenemos la potencia, la fuerza, la habilidad de creer en el uno y el otro, que Dios está obrando en ello. Y a veces nosotros tomamos cartas en el asunto y tenemos que, bueno, esto me corresponde a mí. La restauración, la confianza. Últimamente hay un gran número de personas que no tienen mucha confianza en los ancianos. Si lo veis de forma humana, os doy toda la razón. Vosotros nos habéis confirmado. Por favor, ten un poquito de confianza en el Espíritu Santo. Porque estamos luchando, estamos intentando, no por las malas, por las buenas, poner en orden nuestra casa y la casa del Señor. Necesitamos vuestras oraciones. Necesitamos vuestra paciencia. Hay algunos más que también nosotros que tenemos que tener mucha confianza que el Espíritu Santo está orando. Solo es el chispazo del poder del Espíritu Santo que puede traernos esa. Y eso es el resultado de ser llenos de Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Esto es la primera vez que se juntan después de todo esto, el poder de identificarse con los demás y decir, yo soy hermano, yo soy hermana con él, con ella. Somos hermanos, y no como los primeros creyentes en Puente Genil cuando estábamos predicando al aire libre y nosotros salíamos al aire libre a predicar y se salían todos corriendo y se metían en las puertas para que no se viesen con nosotros. No, aquí el Señor nos da el poder para identificarnos como creyentes. Hermanos, hoy en día necesitamos este poder como nunca. Alguien me ha dicho ahora que está muy preocupado por lo que está haciendo con su hijo en el instituto. De una forma transversal le está enseñando cosas que no le gusta.
Necesita poder del Espíritu Santo para creer que el Espíritu Santo está obrando ahí y para que Él tenga la fuerza para actuar como padre creyente cristiano y decir las cosas como son, pero con amor. Él necesita el poder, pero el Señor nos promete ese poder. Él nos promete ese poder para seguir adelante y no estar afligido y no estar totalmente deshecho. Somos creyentes, podemos identificarnos como creyentes. Gracias a Dios, y no lo digo por orgullo, pero gracias a Dios, no sé cómo fue posible, pero cuando el último año de bachillerato fui de una clase como ECA con 50 personas en todo el colegio a uno en Estados Unidos con 3,000. Y eso es un shock. ¿Y quién era yo? No sé cómo terminé, con un botón así de grande que digo, el Señor, Cristo es mi Señor. Y yo andaba ahí, andando por los pasillos. Esa es mi identidad. Y lo dejé muy claro. Para mí y para los demás. No sé si es legal ahora hacer tal cosa, pero bueno, en aquel entonces quizás hay otros signos que se pueden llevar, pero ese a lo mejor no lo permite, pero me identificaba. El poder ser utilizado, les dio también el poder en ese primer día de ser utilizado en la misión del Espíritu Santo. ¿De quién es la misión? La misión es de Dios. La misión es del Espíritu Santo. Él nos usa a nosotros no le usamos a Él. Y eso lo digo cada vez que me pongo ahí delante de vosotros, digo, Señor, no sé qué saldrá de esto, pero aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Úsame. Di lo que quiere a través de mí. Aquí estoy. Él tiene la misión de restaurar. Él tiene la misión para arreglar. Él tiene, y Él nos da el poder para ser utilizado en la misión. Pedro no podía hacerlo solo. Moisés no lo podía hacer solo. Pero cuando Cristo, cuando Dios, cuando entra en la vida y somos útiles, entonces Él nos puede dar el poder para ser utilizado en la misión. ¿Qué tienes bajo el capó? Bueno, como resultado, es el versículo para la semana que viene, seguramente, pero déjame un poquito, ¿vale? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Añadieron 3,000 ese día con ese mensaje por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo viene la unidad? ¿Cuándo viene la comunión? ¿Cuándo viene el partimiento de pan? ¿Cuándo viene la oración que vale? ¿Cuándo viene todo esto? Después de que el Espíritu haya venido sobre el pueblo. Si nos hace falta comunión, partimiento de pan, oración, si nos hace falta algo, creo que no tenemos que volver y decir, Señor, ayúdame a limpiar los canales para que tu Espíritu obre en mí. Quiero vivir para ti. Quiero tener la chispa. Y como iglesia lo estamos pidiendo. Estamos orando mucho por cada uno de vosotros. Estamos orando por la unidad. Estamos orando que haya una realeza espiritual, una vida que es real, una vida espiritual que no solo está, bueno, he pasado por ese problema, ay, que hemos pasado por ese, sino que está llegando a ese lugar donde en verdad haya vida que refleja la llenura del Espíritu en nosotros. Lo dejo ahí. Señor, perdónanos, porque tú quieres hacer tanto en nuestras vidas.
y no te dejamos. Por querer tomar el control, por querer hacer otras cosas o por estar tan atareado con la vida de todos los días que no podemos ni ver que tú estás ahí. Padre, derrama tu espíritu sobre nosotros. Muchos somos creyentes de muchos años, pero hay poca chispa. Renuévanos, Señor. Renuévanos con tu espíritu. Ayúdenos, Señor, en este tiempo de ser fiel a tu llamado. Y ayúdenos, danos el poder, la habilidad de hacer lo que tu espíritu ha iluminado, ha puesto en nuestros corazones que hemos de hacer. Haz tu obra en nosotros y a ti te damos la honra y la gloria. Amén. Os quiero un montón. Sois mi familia. Os amo un montón. Me duele cuando doléis. Me duele un montón. Estamos doliendo, pero el Señor está con nosotros.